En el aire fresco de noviembre de 1970, el Valle de Isdal yacía en silencio, su terreno escabroso ocultando secretos que pocos se atrevían a descubrir. Pero en este día particular, la tranquilidad fue destrozada por el sombrío descubrimiento realizado por dos jóvenes chicas y su padre, el cuerpo carbonizado y sin vida de una mujer tendido en medio de la desolación. Sus gritos resonaron a través del valle, reverberando en los acantilados rocosos mientras huían de regreso a Bergen, con el corazón pesado de temor. Entre aquellos que respondieron a su llamado estaba Carl Halvor Aas, un abogado de policía experimentado cuya reputación para resolver casos desconcertantes lo precedía. Mientras avanzaban por el paisaje implacable, cada paso los acercaba más a la escena de la tragedia. El aire estaba espeso de anticipación, mezclado con un sentido de presagio mientras se acercaban al lugar donde yacía el cuerpo de la mujer. «Es un espectáculo desagradable», murmuró Aas, su voz apenas por encima de un susurro. La pregunta es si alguien le prendió fuego o si hay otras causas. La especulación corrió desenfrenada mientras se sugerían teorías. ¿Era la mujer de Isdal una espía realizando operaciones encubiertas en los páramos de Noruega? ¿O tal vez era víctima de tráfico humano, obligada a una vida de engaño e intriga en contra de su voluntad? Algunos susurraban que era una espía, sus actividades clandestinas desentrañando una red de espionaje internacional que amenazaba consumir al mundo en el caos. Otros sugerían motivos más oscuros, apuntando a la posibilidad de un intento de asesinato fallido o un trato malogrado en el turbio submundo del crimen organizado. Con cada posibilidad surgían nuevas preguntas, cada una más desconcertante que la anterior. Con cada momento que pasaba, el misterio se profundizaba, atrayendo a Aas y a sus colegas a una maraña de intriga que abarcaba continentes y desafiaba la explicación. Desde las pistas crípticas dejadas atrás hasta los enigmáticos contenidos de las maletas de la mujer, cada pieza de evidencia parecía llevar a más preguntas que respuestas. El Valle de Isdal, una vez un lugar de serena belleza, se había convertido en un laberinto de incertidumbre, sus secretos celosamente guardados por la naturaleza que lo rodeaba. Mientras Carl Halvor Aas y su equipo profundizaban en la investigación, se encontraron con una serie de pistas desconcertantes que solo servían para intensificar el misterio que rodeaba la muerte de la mujer de Isdal. Entre los restos carbonizados, descubrieron fragmentos de ropa quemada meticulosamente, aparentemente en un intento de eliminar cualquier rasgo identificativo. Sin embargo, en medio de la destrucción, encontraron rastros de etiquetas y marcas con nombres extranjeros y marcas desconocidas, insinuando una vida vivida lejos de las costas de Noruega. Las maletas de la mujer de Isdal, recuperadas de una estación de tren cercana, proporcionaron más intriga. En su interior, encontraron una variedad de pertenencias personales meticulosamente dispuestas, una colección de pelucas y gafas, un bloc de notas lleno de códigos crípticos y garabatos ilegibles, y una selección de pasaportes, cada uno con una identidad diferente. A pesar de los esfuerzos exhaustivos, el equipo luchó por rastrear los orígenes de estos objetos o establecer una línea de tiempo coherente de los movimientos de la mujer. Los pasaportes, en particular, presentaron un desafío desconcertante, ya que parecían ser falsificaciones meticulosamente elaboradas para ocultar su verdadera identidad. A medida que avanzaba la investigación, Aas y sus colegas extendían su red, contactando a agencias internacionales de aplicación de la ley y servicios de inteligencia en busca de respuestas. Sus investigaciones los llevaron por un camino laberíntico, abarcando múltiples países y continentes, mientras intentaban unir las piezas del rompecabezas del pasado de la mujer de Isdal. En medio del caos, Aas se mantuvo firme en su determinación de descubrir la verdad, escudriñando cada pedazo de evidencia en busca de un avance. Sin embargo, por cada paso adelante, parecía que retrocedían dos, ya que la escurridiza mujer de Isdal continuaba evadiendo su alcance. A pesar de sus mejores esfuerzos, la investigación llegó a un punto muerto, dejando a Aas y a su equipo luchando con una verdad que parecía estar siempre fuera de su alcance. El Valle de Isdal,
una vez un lugar de serena belleza, se había convertido en un símbolo de incertidumbre e intriga, sus secretos celosamente guardados por la naturaleza que lo rodeaba. Era como entrar en un mundo de sombras, recordó Aas, sus recuerdos teñidos de un sentimiento de malestar. Íbamos caminando, escalando por la ladera de piedras. Todo parecía tan empinado e infranqueable. Y así, la investigación continuó, atrayendo a Aas y a sus colegas más profundamente en las sombras del Valle de Isdal. Con cada nueva revelación, se encontraron cada vez más cerca del corazón del misterio, hasta que finalmente descubrieron la verdad que les había eludido durante tanto tiempo. Pero incluso cuando unían las piezas finales del rompecabezas, la historia de la mujer de Isdal seguía siendo un recordatorio inquietante de los misterios que acechan bajo la superficie de los paisajes más idílicos. Sin embargo, entre los susurros de conspiración e intriga, una cosa quedaba clara: la muerte de la mujer de Isdal no fue un accidente. La quema meticulosa de sus pertenencias, los códigos crípticos ocultos dentro de sus poses. Pero, ¿qué impulsó a alguien a tales extremos? ¿Fue un intento desesperado por sobrevivir en un mundo lleno de peligro y engaño? ¿O tal vez fue el precio que se paga por adentrarse demasiado en las aguas turbias del espionaje, donde la traición acecha en cada esquina y la confianza es solo una ilusión fugaz? Mientras Karl Halvor Aas y su equipo se adentraban más en el laberinto del pasado de la mujer de Isdal, descubrieron un rastro de migas de pan que los llevó al corazón mismo de la oscuridad. Desde figuras sombrías, acechando en los callejones de Bergen hasta reuniones clandestinas en habitaciones llenas de humo. Cada paso los acercaba más a la verdad, una verdad tan impactante que amenazaba con desgarrar el tejido mismo de la realidad. Al final, la muerte de la mujer de Isdal no fue solo una tragedia. Fue un testimonio de la naturaleza frágil de la existencia en un mundo donde la verdad es solo una sombra y el engaño reina supremo. Y aunque su verdadera identidad nunca se sabrá, su legado perdura como un recordatorio de los peligros que acechan en las sombras, esperando atrapar a los incautos en su red de engaños. Fue un misterio que quedará grabado para siempre en los anales de la historia como uno de los mayores enigmas de todos los tiempos. Y aunque la mujer de Isdal pueda haber desaparecido en las brumas del tiempo, su memoria perdurará, siendo un faro de esperanza en un mundo envuelto en oscuridad. Las sombras susurraban secretos mientras el viento helado barría el paisaje desolado de un invierno de New Hampshire. Era una noche como cualquier otra, hasta que el silencio fue destrozado por el agudo grito de las sirenas que cortaban la oscuridad. En la distancia, el tenue brillo de los faros iluminaba la carretera nevada, arrojando largas y espeluznantes sombras que danzaban sobre el suelo congelado. El aire estaba cargado de anticipación. Una sensación de inquietud se apoderaba del tramo aislado de carretera, mientras los primeros en responder corrían hacia la escena del accidente. En medio de los copos de nieve que giraban y el viento que aullaba, los secretos de la noche parecían cobrar vida, susurrando cuentos de misterio e intriga a cualquiera que se atreviera a escuchar. En la Ruta 112, en North Haverhill, la tranquilidad del campo nevado fue destrozada por los restos retorcidos de un Saturno negro, su metal retorcido siendo testigo de la violencia del accidente. 2 llamadas a la policía. 2 testigos reportando un coche fuera de la carretera. Pero lo que encontraron fue más que solo un vehículo destrozado. Entre los testigos estaba Steve Loud, un residente local cuyos ojos agudos escudriñaban la escena, buscando cualquier signo de vida entre los árboles cubiertos de nieve. Sin embargo, al acercarse al coche, su corazón se hundió al ver el vacío. No había huellas que llevasen al bosque. No había rastro del conductor que aparentemente había desaparecido en el aire. Mientras tanto, en una oficina poco iluminada en el centro de Haverhill, el parpadeante resplandor de la lámpara solitaria sobre el escritorio arrojaba largas sombras sobre el desgastado piso de madera. El investigador privado Lowbarry estaba encorvado sobre su escritorio abarrotado, con el sello fruncido en profunda concentración mientras revisaba los detalles del caso que había consumido sus pensamientos durante 2 décadas. Maura Murray, una brillante joven estudiante de la Universidad de Massachusetts Amherst,
había desaparecido sin dejar rastro en esa fatídica noche de 2004, dejando atrás una red enredada de preguntas sin respuesta y esperanzas destrozadas. El suave zumbido de la ciudad afuera parecía desvanecerse en segundo plano mientras Barry profundizaba en el expediente del caso, su mente corriendo con posibilidades y teorías. Cada pieza de evidencia, cada declaración de testigo, era una pieza de rompecabezas esperando ser ensamblada, y Barry estaba decidido a descubrir la verdad, no importaba a dónde lo llevara. Durante años, Barry había seguido pistas y había perseguido cada posible vía de investigación, pero la verdad seguía siendo esquiva, escapándose entre sus dedos como granos de arena. Sin embargo, en el 20º aniversario de su desaparición, una chispa de esperanza surgió cuando el FBI publicó una imagen de progresión de edad, ofreciendo un vistazo tentador a cómo podría lucir Maura ahora. Pero las esperanzas de Barry se desvanecieron rápidamente cuando volvió a visitar la escena del accidente. Sus botas crujían a través de la nieve mientras volvía a seguir los pasos finales de Maura. A pesar de las exhaustivas búsquedas en la zona, no encontró ningún rastro de ella, ninguna pista sobre su paradero. Pienso que el área ha sido buscada una y otra vez, reflexionó Barry, su voz cargada de frustración. Si estuviera en cualquier lugar cerca de allí, habría sido localizada. Con cada año que pasaba, las dudas de Barry crecían, su convicción una vez inquebrantable, sacudida por el implacable paso del tiempo. La cruda realidad de la desaparición de Maura pesaba sobre sus hombros, arrojando una sombra sobre cada pensamiento y acción. Sus noches se convirtieron en días, y los días se convirtieron en noches. La vigilia envolvía todo su ser. Era como si estuviera corriendo como un muerto viviente firme en su misión de descubrir el misterio que llamaba Maura Murray. Pero mientras la investigación se estancaba y las pistas se agotaban, surgió una nueva teoría, una que enviaba escalofríos por la espalda de Barry. La posibilidad de un secuestro y tráfico de personas se cernía grande, un sombrío espectro que acechaba el frígido paisaje de North Haverhill. La única forma en que creo que todavía podría estar viva es si la hubieran secuestrado y traficado, confesó Barry, sus palabras marcadas por la amarga sensación de la derrota. Sin embargo, incluso mientras Barry lidiaba con las crudas realidades del destino de Maura, su padre Fred permanecía firme en su creencia de que alguien local era responsable de su desaparición. Alguien local la agarró que conoce la zona, afirmó Fred, su voz teñida de ira y frustración. Sabe dónde ir, sabe cómo entrar y salir de un lugar sin ser visto. A medida que pasaban los años y la investigación se enfriaba, el misterio de la desaparición de Maura Murray permanecía sin resolver, una oscura nube que se cernía sobre el tranquilo pueblo de Haverhill. Pero en medio de los susurros de conspiración e intriga, una cosa quedaba clara. La verdad estaba ahí afuera, esperando ser descubierta. Con cada día que pasaba, la determinación de aquellos involucrados en la investigación permanecía inquebrantable, su determinación alimentada por el recuerdo de la vibrante joven que había desaparecido sin dejar rastro. Registraban cada pista con un peine fino, perseguían cada rumor y avistamiento, y se negaban a permitir que el paso del tiempo apagara la llama de la justicia ardiendo dentro de sus corazones. Sin embargo, el silencio del desierto de Nuevo Hampshire envolvía todo como una pesada manta, casi como si estuviera lamentando la ausencia de Maura. Los árboles se erguían altos y solemnes, sus ramas cargadas con el peso del invierno, mientras que el suelo congelado brillaba bajo la pálida luz de la luna. En este rincón remoto del mundo, las respuestas a la desaparición de Maura yacían esperando. Su presencia se sentía, pero aún no revelada. Era un lugar de misterio e intriga, donde la línea entre la realidad y el mito se difuminaba, y cada sombra guardaba la promesa de una revelación. Pero, ¿qué podría haberle sucedido realmente a Maura? Bueno, hay un par de otras teorías que rodean su desaparición. Una teoría prevalente sugería que Maura, abrumada por las presiones de su vida personal y la incertidumbre de su futuro, había optado por desaparecer voluntariamente,
buscando consuelo en el anonimato de una nueva identidad. Esta teoría estaba respaldada por informes de la problemática relación de Maura con su novio y su reciente participación en un accidente automovilístico. Ambos podrían haber contribuido a su deseo de escapar de su antigua vida. Otra posibilidad era que Maura hubiera sido víctima de un crimen a manos de un desconocido, quizás mientras hacía autostop o buscaba ayuda en esa fría noche de febrero. La ubicación remota del lugar del accidente y la falta de testigos hacían esta teoría aún más plausible, al igual que los informes de misteriosos avistamientos de Maura en los días y semanas siguientes a su desaparición. Dicho todo esto, la verdadera razón detrás de su desaparición en el aire fino aún permanecía como un misterio. Los detectives, con su firme resolución, avanzaron, guiados por esa débil luz de esperanza, sabiendo que en algún lugar, en medio de la oscuridad y la incertidumbre, las respuestas que buscaban estaban esperando ser descubiertas. En la sala tenue de una taberna decadente, el aire estaba cargado de tensión mientras susurros de conspiración flotaban entre los clientes como volutas de humo. Las velas parpadeantes proyectaban sombras inquietantes en las mesas de madera desgastada, iluminando los rostros de aquellos reunidos en la penumbra. El nombre Hoffa se pronunciaba en tonos susurrantes, invocando miedo y curiosidad en igual medida. Durante años, el infame líder sindical, Jimmy Hoffa, había proyectado una larga sombra sobre la ciudad, su misteriosa desaparición acechando la conciencia colectiva como un espectro fantasmal. Algunos murmuraban sobre juego sucio, de acuerdos secretos alcanzados en medio de la noche, mientras otros hablaban de las conexiones rumoreadas de Hoffa con el mundo criminal, su influencia extendiéndose más allá de los confines del sindicato laboral que una vez lideró. Pero en medio de la incertidumbre y la especulación, una cosa quedaba clara: la leyenda de Jimmy Hoffa perduraría, un enigma tentador que se negaba a ser olvidado. Los habituales de la taberna intercambiaban miradas cautelosas, sus rostros marcados por el cansancio de quienes han visto demasiado y han dicho muy poco. El humo se rizaba perezosamente desde los cigarrillos medio apagados, añadiendo al ambiente de neblina que se espesaba en el aire. Entre ellos estaba Eddie, un viejo policía convertido en investigador privado que tomaba su trago mientras reflexionaba sobre el enigma de la desaparición de Hoffa. Sus ojos, antes agudos y perspicaces, ahora llevaban el peso de los años pasados persiguiendo sombras en la oscuridad. Eddie había visto su cuota de misterios durante su tiempo en la fuerza, pero ninguno como este. El caso de la desaparición de Jimmy Hoffa era diferente. Sus tentáculos alcanzaban el corazón mismo del mundo criminal de la ciudad, donde los secretos eran moneda de cambio y el silencio era oro. Eddie había sido arrastrado a la investigación por un sentido del deber, un sentimiento persistente de que la justicia exigía respuestas, por elusivas que pudieran ser. Y así, noche tras noche, se encontraba regresando a la taberna tenue, buscando consuelo en la compañía de aquellos que compartían su obsesión. 2 semanas antes de la desaparición de Hoffa, los investigadores federales habían tropezado con una revelación sorprendente. Millones de dólares habían sido desviados del fondo de pensiones de los Teamsters, desatando una frenética especulación y sospecha. Todas las miradas se dirigieron a las figuras sombrías de la mafia, su influencia al acecho en las sombras del mundo criminal de la ciudad. Los rumores giraban como un torbellino siniestro, susurrando cuentos de reuniones clandestinas de Hoffa con los capos de la mafia Tony Jack Giacalone y Tony Pro Provenzano el mismo día que desapareció. Los clientes de la taberna intercambiaban miradas de conocimiento, sus ojos traicionando una mezcla de miedo y curiosidad mientras contemplaban las peligrosas implicaciones de cruzarse con la mafia. Sin embargo, en medio de los susurros sombríos de conspiración, otras teorías bailaban en la periferia de la conversación. Algunos especulaban que Hoffa se había convertido en un problema, su influencia alguna vez poderosa considerada prescindible por aquellos que buscaban consolidar su poder dentro de las filas del crimen organizado. Otros susurraban sobre una traición, sugiriendo que los planes de Hoffa habían salido mal, dando lugar a un juego mortal de traición y represalia. Y aún así,
había quienes se aferraban a la creencia de que la desaparición de Joffa era simplemente un engaño, un plan cuidadosamente orquestado para desaparecer en la oscuridad y escapar del ojo siempre vigilante de la aplicación de la ley. Pero en medio de la cacofonía de conjeturas, una cosa quedaba clara: la verdad sobre el destino de Joffa estaba enterrada bajo capas de engaño y decepción, esperando ser desenterrada por aquellos lo suficientemente valientes como para buscarla. Pero a pesar de que los sospechosos y los motivos estaban claros, la evidencia seguía siendo esquiva, escapándose de los dedos de la aplicación de la ley como granos de arena. El FBI recurrió a medidas desesperadas, hipnotizando a sospechosos y testigos en un intento fútil de extraer la verdad de las profundidades de su subconsciente. Los años se convirtieron en décadas, y aún así, los fríos dedos del tiempo se apretaban en torno al misterio de la desaparición de Joffa, enfriando cualquier esperanza de resolución. A pesar del implacable paso del tiempo, el espectro del acto de desaparición de Joffa se negaba a desvanecerse, permaneciendo como una presencia fantasmal en los callejones y avenidas de la ciudad. Con cada día que pasaba, las una vez vibrantes calles se envolvían en un manto de incertidumbre, mientras los susurros de conspiración resonaban por los corredores del poder. Los habitantes de la ciudad vivían bajo la sombra de la ausencia de Joffa, atormentados por las preguntas sin respuesta que dominaban sus vidas. Y aún así, en medio de la oscuridad y la duda, un destello de esperanza permanecía. Una esperanza de que algún día la verdad emergería de las profundidades del pasado, trayendo consigo el cierre que les había eludido durante tanto tiempo. En el día presente, Eddie se encontró atraído de nuevo hacia la red de intriga que rodeaba el destino de Joffa. Un mensaje críptico había llegado a su oficina, insinuando secretos sepultados hace mucho tiempo esperando ser descubiertos. Mientras Eddie se adentraba más en la intrincada red de engaños, descubría un rastro de migajas que lo conducían a una granja equina en las afueras de la ciudad. Fue aquí, entre las colinas ondulantes y los vientos susurrantes, donde las piezas finales del rompecabezas esperaban ser descubiertas. Con cada paso más cerca de la verdad, Eddie sentía el peso de la historia presionando sobre él, los ecos de traiciones pasadas resonando a través de los corredores del tiempo. En la granja equina, Eddie se enfrentó a sombras del pasado, cara a cara con figuras que tenían la llave para desentrañar los misterios de la desaparición de Joffa. Con determinación grabada en cada línea de su rostro curtido, se adentró profundamente en el laberinto de mentiras y engaños que rodeaban el destino de Joffa, desenterrando secretos sepultados hace mucho tiempo que amenazaban con desenmarañar el tejido mismo del inframundo de la ciudad. Pero cuando las tensiones alcanzaron su punto máximo y estalló el caos, la resolución de Eddie fue puesta a prueba. Enfrentado al espectro de la violencia y los ecos de una vendetta de décadas atrás, se mantuvo firme, negándose a ser influenciado por el miedo o la intimidación. Con determinación de acero, navegó las aguas traicioneras de la traición y la intriga, acercándose a la verdad con cada momento que pasaba. Y cuando finalmente se asentó el polvo y el humo se despejó, Eddie emergió victorioso, su compromiso inquebrantable con la justicia brillando como un faro en la oscuridad. En un clímax de latidos cardíacos, Eddie desenterró secretos sepultados hace mucho tiempo que amenazaban con desgarrar el mismo tejido del inframundo de la ciudad. Con la verdad al descubierto, finalmente se hizo justicia, y el fantasma de Joffa finalmente pudo descansar en paz. Cuando Eddie emergió de las sombras, supo que algunos misterios eran mejor dejarlos sin resolver. Pero para aquellos que se atrevían a buscar la verdad, el viaje valía la pena el riesgo, sin importar el costo. En cuanto a lo que podría haberle sucedido a Joffa, la teoría predominante sugiere que fue atraído a una reunión con los jefes de la mafia Tony Giacalone y Tony Provenzano, donde fue objeto de un juego sucio y finalmente encontró su fin. A pesar de las exhaustivas investigaciones, el cuerpo de Joffa nunca ha sido encontrado, dejando su destino envuelto en misterio hasta el día de hoy.